Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Estamos hablando de los medos y los persas. Sobre esta hegemonía bipartita es donde suceden estas cosas en el cumplimiento de las 70 semanas, en el regreso de los judíos a su pueblo, en la reconstrucción del templo, los muros y la plaza, en el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, en el libro profético de Daniel capítulo 9 versos 24 al 27. Aunque es la segunda potencia en la imagen de Nabucodonosor, Medo-Persia es la cuarta potencia en el orden bíblico, compuesta por dos naciones que está representada por dos brazos, por la plata en la imagen, pero en el capítulo 7 de Daniel está representado también por bestias, las cuales son un oso con un costado más levantado y en su boca tiene 3 costillas, que quebrantó, los cuales son los imperios anteriores, los cuales fueron Egipto, Asiria y Babilonia. También lo vemos en el carnero, en que uno de sus cuernos es más alto y sobresale y creció con el paso del tiempo. También vemos de que son naciones relacionadas, son primos, como por así decirlo, son parientes, porque comparten todo lenguaje, religión, ídolos, territorio, y también están compartidos con un antepasado, donde su ancestro es un descendiente de Jafé llamado Madai, siendo el antepasado de los medos y de los persas, los cuales al principio fueron 2 tribus rivales que tenían enfrentamientos en cuanto al territorio, pero cuando surgió Ciro el Grande o Ciro II, los unificó, se unieron y vencieron a la potencia dominante, la cual era en ese entonces Babilonia. En cuanto al territorio, Nabucodonosor el Grande o Ciro el Grande, esto se debe porque se necesita diferenciar a un Nabucodonosor de otro, o un Ciro de otro Ciro, porque antes de esto hubieron otros con su mismo nombre. Se dice grande por lo que hicieron, y fueron más grandes por lo que lograron. Lo bonito de esto es el cómo los libros de la Biblia se van integrando, como en el caso de Jonás, con los asirios, donde los profetas menores y mayores entran con respecto a Babilonia. Por eso es importante entender esto. Cuando la Biblia menciona a Nabucodonosor o Ciro, sus siervos, esto no significa que fuesen adoradores de Dios, no. Solo los llamó siervo por el propósito de corrección en cuanto a Nabucodonosor y de salida en cuanto a Ciro, donde se hizo real la salida del pueblo de Israel de Babilonia, desde donde se cumplió la profecía de los 70 años. Por esto proféticamente Dios llama de esta manera siervos a estos reyes, pero esos reyes fueron paganos. Estamos viendo las potencias humanas, y en el capítulo 2 de Daniel, en su dominación, luego de Babilonia, surge otra potencia, los cuales fueron los medos y los persas. Un binomio, un dúo, una unión en acuerdo de 2 pueblos dirigidos por un hombre llamado Ciro el Grande o Ciro de Persia. Ya vemos en las profecías del cómo Dios utiliza a Ciro para que Babilonia sea quitada del poder y en su lugar trascienda el imperio medo-persa. Su lenguaje es iraní. Oran una lengua muy antigua, de una familia idiomática, que suena como una subfamilia noroccidental. Esta lengua incluye otras lenguas como el antiguo azerí, el sasaki, el yorani y el kurdo. Un grupo de familias que conforman una familia llamada noroccidental y hablan iraní. El territorio de los medos era una meseta conocida, la meseta iraní, una elevación de tierra plana, una colina plana. En su cúspide, esto era el territorio de los medos. ¿Cómo llegaron los medos a este territorio?
Según como lo cuenta Génesis capítulo 11, versículo 8, dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Los pueblos fueron esparcidos por el desafío o reto que se habían propuesto en construir una torre que llegase hasta el cielo, en contra de la soberanía de Dios, y por esto Dios los esparce. Al juntarse los medos y los persas en un territorio, comenzó a formarse como nación, potencia o hegemonía. Personas que salieron de Babel esparcidos llegaron a territorio iraní, donde comenzaron a construir su nación. Así llegaron los medos y los persas a este lugar. Este territorio medo-persa estaba limitado por Asiria, Irán y el mar Tarso. Ya vimos de que este territorio era una meseta que tenía regiones desérticas, pero también tenía regiones fértiles, muy productivas, en las cuales obtuvieron una economía, donde hicieron un ejército, una nación, donde conquistaron un territorio. Los medos casi no dejaron registros históricos a comparación de Asiria y Babilonia, pero indiscutiblemente los datos que encontramos de los medos y los persas los encontramos en los registros bíblicos, que son confiables. Tanto los historiadores, cuando se refieren a los medo-persas, se apoyan en los registros bíblicos, que son históricos, a la hora de enseñar y hablar de los medo-persas, por lo cual la exaltación sea para Jehová, el Rey de la Gloria. Los medos estaban divididos en diferentes tribus, o clanes o aldeas dentro del territorio, el cual estaba dividido en asentamientos por jefes, cabezas patriarcales, lo cual les era difícil llevar un registro por estar conformados por muchos pueblos o tribus, porque no solo era un poder de uno solo, sino de varios, y esto hacía más difícil el control de estos. Los medos, como otros pueblos, estuvieron en un tiempo bajo la dominación de otras naciones que las gobernaron, y por lo que estamos hablando, por cada potencia que surgía obtenía el dominio sobre los medos y los persas, así como Asiria, Babilonia, que lo dominaron en ese entonces. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6, dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto dice de que Asiria tenía dominación sobre el territorio de los medo-persas. Veamos ahora el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 11. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Alán, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. En ese entonces los medos se unieron a Babilonia para rebelarse en contra de Asiria y así derrotar a los asirios. Cuando Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, se levantó en contra de Asiria, buscó ayuda de los medos, los cuales se unieron con Babilonia para quitarse en el yugo asirio. Así el territorio asirio llegó a estar bajo Babilonia con la ayuda de los medos. Técnicamente, los medos ayudaron a Babilonia a convertirse en potencia mundial. Cuando derrotaron a los asirios, parte del territorio asirio quedó en manos de los medos y la otra parte del territorio quedó bajo Babilonia, porque Asiria estaba abusando contra ellos, y por esto Babilonia y Asiria se unen y derrotan a los asirios y dividen el territorio. Posteriormente, cuando Babilonia se convierte en fastidio para los medos, aparece un hombre llamado Ciro, por querer liberarse del dominio de Babilonia. Buscó y logró unir a los medos y los persas, y así lograron derrotar a Babilonia en el reinado de Ciro el Grande o Ciro el Persa. En el libro profético de Nahum, capítulo 2, versículos 8 al 13, habla de la destrucción total de Nínive. Los medos fueron un pueblo que estuvieron en varias revueltas, en varias rebeliones, bajo la dominación de los asirios. Luego los medos se unieron a Ciro el Persa
Y el día que el rey Belsasar estaba celebrando, los medos se unieron a Ciro el Grande y entraron a la ciudad y destruyeron a Babilonia en una misma noche. Y pasan los medos y los persas a ser dominantes. Media tenía una ciudad capital llamada Ecbatana, del reino de Media. Y veamos el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 2. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria del edicto de Ciro el persa, para que Jerusalén fuese restaurada. Pero ¿por qué leemos Esdras capítulo 6, versículo 2? Porque Admeta es la misma ciudad, Ecbatana, la capital de Media o de los medos. Así entendemos en que los medos tuvieron participación en la hegemonía de las naciones. Según el libro de Daniel capítulo 8, versículo 3 al 20, el carnero que representa a los reyes de Media y de Persia dice de que un cuerno era más alto y creció con el paso del tiempo. La visión es correcta, porque al comienzo de la dominación medo-persa, los medos tuvieron el liderazgo, fueron más fuertes, pero con el paso del tiempo Media dejó de tener relevancia y los persas comenzaron a sobresalir, tal vez porque Ciro el Grande era persa. Así, mis amados en el Señor, estamos hablando acerca de las potencias humanas. Recuerda visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, para que puedas compartir y oír estos contenidos acerca de la restauración del reino de Dios. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.